¿Qué puede robarle una sonrisa sarcástica a una persona? Todo, menos la memoria y el hambre de justicia. Aquel viernes lluvioso y frío, el lujo gélido del Luminar Business se convirtió en el escenario de una humillación que no solo le robó el empleo a Elena Cardoso, sino su propia dignidad, arrebatada por un hombre que confundía arrogancia con poder. Ella, la gerente junior de cuentas por pagar, era el engranaje silencioso que mantenía la máquina funcionando, la mujer de 35 años con la memoria prodigiosa para los números y una lealtad que no era valorada, sino explotada. Lo peor no era el despido, la crisis o la necesidad de reestructuración. Era el desdén. Era saber que el esfuerzo de una década estaba siendo descartado como un pedazo de papel arrugado y que la risa alta y burlona de Arturo Méndez resonaría en su alma durante años. Pero el destino, como un contador implacable, estaba a punto de hacer su propio balance, y la factura del desprecio sería la más cara que el CEO, egocéntrico, jamás pagaría. La luz de neón del piso 17 era opacada por el gris pesado de una metrópolis indiferente, reflejándose en las gafas de Elena, que apenas parpadeaba mientras intentaba digerir la escena. Su ambiente, la división de cuentas por pagar, era el reino de los números exactos, una ironía cruel en un día donde la matemática del respeto había fallado miserablemente. Había dejado la esencia de su juventud y las madrugadas en vela en aquel lugar, manteniendo a su madre enferma, Dña, Sofía, y financiando los estudios de su sobrina María con la obstinada esperanza de que el trabajo duro y la ética inquebrantable serían recompensados. El modesto alquiler donde vivía era un refugio de paz contra el caos corporativo, pero ahora hasta esa paz estaba amenazada. El vínculo con la portería y la señora de la limpieza, las únicas personas en la empresa que la veían de verdad, era un pequeño consuelo que no bastaba para calentar el alma ante el glaciar de crueldad que se formaba. La humillación que estaba por venir no era la de la pobreza, sino la del desprecio por su dedicación. En el impecable pasillo de mármol y vidrio, la voz de Arturo Méndez era una hoja afilada, cortando el silencio respetuoso que Elena siempre cultivó. «Elena, necesito sangre nueva, no raíces viejas», declaró, frente a otros ejecutivos, minimizándola con la falsa cortesía de un depredador. El traje caro, la sonrisa fácil y el aura de poder de Arturo eran el contraste perfecto para la seriedad contenida de Elena, cuya única arma era su competencia real, algo que el vanidoso CEO jamás lograría entender. La acusaba públicamente de falta de visión estratégica, una ironía atroz viniendo de alguien que dependía de sus informes para comprender la salud real de la empresa. Pero el ataque era personal. Se burlaba de su estilo de vida simple, del almuerzo que traía de casa, del coche modesto, como si la ética fuese un defecto de carácter. La llamada a la oficina de Arturo no fue una invitación, sino una convocatoria al cadalso. Elena, con el corazón acelerado pero la postura erguida, entró en el despacho con la ligera neblina de la lluvia en su blazer, sintiendo el peso de las miradas juzgadoras de los ejecutivos que presenciaban la escena. Él, reclinado en su silla de cuero, gesticulaba con un puro apagado en la mano, escenificando el poder que apenas poseía. El olor de su perfume caro, una mezcla de cedro y ambición barata, se mezclaba con el olor metálico de la inminente derrota. Ella se preparaba para argumentar, para presentar los números, para luchar por su lugar, pero las palabras de Arturo llegaron como flechas envenenadas, ignorando la lógica y apuntando a su dignidad. «Eres excelente con los detalles, Elena, pero Luminar necesita estrategas, ojo de águila y no ojo de hormiga», ironizó, la risa comenzando a burbujear en su garganta. La venganza mezquina de un hombre inseguro. La visión borrosa de Elena se fijó en el marco de plata sobre la mesa de Arturo, con la foto de su familia perfecta, un contraste chocante con su propia familia, cuya supervivencia dependía de su salario. El impacto de la injusticia fue un shock eléctrico.
no solo por la pérdida del empleo, sino por la negación de su valor como profesional y persona. El nudo en la garganta era físico, la voluntad de gritar era sofocada por la disciplina espartana que había aprendido a lo largo de los años. El golpe final no fue verbal, sino escénico y devastador. Arturo, sin romper el contacto visual, le extendió una caja de cartón, vacía, con una sonrisa de escarnio que revelaba todos sus dientes blancos y odiosos. «Recoge tus cosas. La transición no es necesaria. Tú no eres necesaria», dijo, y el silencio que siguió fue llenado por su carcajada alta y sarcástica, una risa que resonó en el pasillo y golpeó a Helena como una bofetada en el rostro, quemando su piel y marcando su alma. La caja fría en sus manos era el sepulcro de sus 10 años de lealtad. Lo que más dolía no era la pérdida del salario, sino la humillación que comprometía la salud de su madre. En ese instante ya no había dolor, solo una llama fría de determinación naciendo de las cenizas de su vergüenza. El pequeño engranaje estaba siendo expulsado, pero ella se llevaría consigo el mapa completo de la máquina. El sonido de aquella risa era un eco persistente, un zumbido sádico que la acompañó escalera abajo, pues ni siquiera el ascensor tuvo la dignidad de usar. Helena apretaba la caja vacía contra el pecho, un escudo inútil contra la tormenta interna que se formaba. El abrigo fino no protegía del frío de aquel día de noviembre, pero lo que más la congelaba era la mirada de lástima de la señora de la limpieza, Lucía, y el asentimiento silencioso y solidario del portero, Sebastián. Aquellos gestos valían más que todas las falsas promesas de Arturo. Al salir, el olor a asfalto mojado y polución parecía la respiración pesada de la ciudad que la engullía. El conflicto central, ahora, no era solo el desempleo, sino el compromiso de vida que tenía con Deñá, Sofía, el tratamiento, los medicamentos, la mensualidad de la Universidad de María. Todos los pilares de su vida se derrumbaban con aquella humillación. El descenso al limbo fue rápido y silencioso. Llegó a su modesto apartamento alquilado, donde el calor acogedor del hogar parecía una mentira ante la fría realidad que traía consigo. Helena no lloró. El dolor era tan profundo que se transformó en anestesia. El sufrimiento emocional y físico se manifestaba en la tensión incesante en su mandíbula, en el insomnio que prometía consumir sus noches y en la migraña palpitante que era el sonido de su alma gritando. La primera mentira, forzada por la necesidad de proteger, fue para Deñá, Sofía. «Me ascendieron a una consultoría de proyectos externa, madre. Trabajaré desde casa por un tiempo», dijo, con una voz que sonaba extrañamente normal, mientras su madre, frágil y sonriente, daba gracias a Dios por la nueva bendición. Esta farsa protectora era un peso adicional, una carga de culpa y amor. Los primeros días fueron un torbellino de rechazo, currículos enviados al vacío, entrevistas que parecían interrogatorios sobre el motivo de su salida abrupta de Luminar. «Visión estratégica diferente, señora», repetía la frase de Arturo, volviendo para atormentarla. La oposición no era solo Arturo, sino el propio sistema, un mercado laboral que desconfiaba de la competencia sin pedigrí social y que valoraba más el barniz que la sustancia. La soledad era una visita diaria, los pocos ahorros se evaporaban rápidamente y la matemática implacable que tanto dominaba presentaba un futuro de líneas rojas. El apartamento, antes un santuario, se convirtió en una prisión dorada, donde disimulaba la ansiedad con la limpieza obsesiva y la organización metódica de los papeles de su madre, buscando control donde ya no existía. Las mañanas grises se convirtieron en el retrato de su alma. Helena sentía la miseria, no en términos de hambre, sino en la escasez de esperanza. La falta de rutina corporativa, antes un consuelo, era ahora el vacío que succionaba su energía. Su cuerpo, acostumbrado al ritmo frenético de Luminar, reaccionaba con un cansancio perpetuo, incluso sin esfuerzo. La imagen de Arturo riendo volvía con cada correo electrónico no respondido, con cada negativa. Era una tortura silenciosa, el desprecio transformado en parálisis. Su hermana,
madre de María, llamaba con la voz llena de gratitud por la ayuda en los estudios de su hija, y Elena necesitaba tragar el pánico, prometiendo el futuro que no sabía si lograría sostener. El dolor de no poder ser honesta con quienes amaba era un veneno lento. La traición de Arturo iba más allá de lo financiero. Era una herida moral. Él, que hablaba de ética y beneficios, había destruido la vida de una empleada por pura vanidad. Elena comenzó a cuestionarlo todo: su dedicación, su ética, su propia capacidad. El prejuicio silencioso contra su origen humilde y su falta de red de contactos de élite la golpeaba de lleno. Veía en los ojos de los reclutadores el juicio no verbal. ¿Por qué una profesional tan competente fue despedida de forma tan abrupta? Debe haber algo malo en ella. Su vulnerabilidad estaba expuesta, un blanco fácil en el tablero de ajedrez corporativo. La humillación de ver su competencia reducida a falta de visión era el verdadero ancla que la arrastraba hacia abajo. El momento más bajo llegó con el corte de 1900. Uno de los medicamentos más caros de Deña, Sofía, la receta en la mano y el saldo bancario irrisorio eran el certificado de su quiebra profesional y temía personal. Elena se sentó en la acera húmeda de la farmacia, sintiendo el fuerte olor a desinfectante y el frío cortante que le calaba la ropa. Fue en ese momento cuando las lágrimas finalmente llegaron. No eran lágrimas de autocompasión, sino de furia impotente. Lloró la injusticia, la cobardía de Arturo, el futuro incierto de su madre y la soledad aplastante de cargar el mundo sobre sus hombros. Aquel llanto amargo fue un ritual de purificación, el dolor drenando para dar lugar a una claridad helada. Necesitaba luchar, no solo por la supervivencia, sino por la reparación de su dignidad. La humillación que había sentido ya no sería un ancla, sería el combustible. Con cada negativa de empleo, Luminar y Arturo parecían crecer en su mente, transformándose en un monstruo de 1000 cabezas. Revisaba sus antiguos informes, lo único que podía hacer para mantener la cordura. Los números, su lenguaje, hablaban más alto que las palabras crueles de su exjefe. Recordaba el descuido de Luminar con las pymes, los contratos mal elaborados, la burocracia innecesaria. El dolor de la pérdida era palpable. El olor a café frío de la mañana que ya no tomaba en la oficina, el sonido de los teclados, la sensación de ser útil. Ahora era solo una sombra, una extrabajadora. La ironía de la falta de visión era que ella veía los problemas de Luminar con una claridad quirúrgica, problemas que la arrogancia de Arturo no le permitía ver. La soledad en casa era interrumpida solo por los sonidos suaves de la respiración de su madre y por el ruido lejano del tren, un sonido melancólico que ritmaba su ansiedad. Elena comenzó a aislarse de los pocos amigos que tenía. No quería lástima ni preguntas indiscretas. La fachada de consultora autónoma tenía que mantenerse a toda costa. Se ponía el blazer y la sonrisa forzada para las videollamadas simuladas, caminando por el apartamento, creando la ilusión de una oficina concurrida. Este esfuerzo constante por mantener viva la mentira era más agotador que cualquier trabajo de cuentas por pagar. El sufrimiento emocional se profundizó. La alegría simple de antes, como leer un libro por la noche, fue reemplazada por un vacío inquietante. Poco a poco, el dinero de la indemnización se agotó hasta convertirse en polvo. Elena comenzó a vender pequeños bienes que no eran esenciales. Una cámara antigua, un reloj de pulsera que había ganado en una promoción. Cada venta era una pequeña muerte, un reconocimiento de su caída. El espejo reflejaba a una mujer más delgada, con ojeras profundas, pero con un fuego frío en los ojos que no estaba allí antes. El dolor de la pérdida de la seguridad material era intenso, pero la pérdida de identidad era devastadora. Ella era la Elena de Luminar,
la maestra de los números. Ahora era la Elena desempleada, la falta de visión estratégica. El deseo de demostrar que Arturo estaba equivocado se solidificó, transformándose de un deseo pasivo en una necesidad vital. El ambiente a su alrededor, el pequeño apartamento, parecía encogerse cada día. El olor a bizcochos caseros que Deña, Sofía hacía con dificultad, era el único consuelo real. Elena se aferraba a la imagen de su sobrina María, cuyo futuro dependía de su estabilidad. Era la responsabilidad innegociable que la impedía sucumbir a la desesperación. Sabía que necesitaba encontrar un punto de apalancamiento, un lugar donde su ética y su competencia fueran valoradas. Pero el mundo parecía cerrarse, y la puerta de Luminar se convertía en una verja de hierro que sellaba su miseria. Cada noche, antes de acostarse, miraba al techo, prometiéndose a sí misma que nadie la menospreciaría de nuevo. La humillación pública en la oficina de Arturo había dejado cicatrices invisibles, pero profundas. Elena evitaba pasar cerca de la avenida corporativa, donde los edificios espejados parecían burlarse de su fracaso. Sentía el peso del juicio social, la sensación de que su fracaso era visible en su ropa, en su andar. La presión interna de ser el pilar de la familia era abrumadora. No podía fallar, pues el fracaso no era solo suyo, sino de Deña, Sofía y María. La traición de Arturo le había enseñado una lección brutal. La lealtad es una debilidad en el mundo de los grandes negocios. A partir de entonces, sería leal solo a sus principios y a su familia. La soledad era rota por encuentros furtivos con Sebastián, el portero, en una cafetería sencilla cerca de su casa. Él le traía pequeñas informaciones, chismes corporativos de Luminar que escuchaba de los ejecutivos. El Arturo está comprando un coche nuevo, señora Elena. Riéndose a gusto, comentó una vez, y el estómago de ella se revolvió. El contraste entre el lujo creciente del verdugo y la escasez del inocente era el motor de su revuelta silenciosa. Ella absorbía cada detalle, cada desliz de la gestión de Arturo, archivando la información en su mente prodigiosa, sin saber que estaba en realidad reuniendo las pruebas para su propio regreso. El punto de dolor físico se manifestaba en las manos. Elena, que tecleaba informes complejos con precisión quirúrgica, ahora lavaba los platos de su madre y los suyos, sintiendo la aspereza del detergente y el agua fría. La simplicidad brutal de la vida doméstica la confrontaba con la pérdida de su estatus profesional. Observaba el olor a moho en la pared del baño, una señal del deterioro del apartamento que apenas podía mantener. Con cada pequeña tarea recordaba la vida fácil y superficial de Arturo, y la injusticia se volvía material, concreta. La necesidad la empujó al borde del precipicio. Elena consideró aceptar empleos muy por debajo de su cualificación, algo que sería la muerte de su dignidad profesional. La idea de trabajar en un mostrador o como auxiliar administrativa la golpeó como una bofetada. Era la rendición, la aceptación del veredicto de Arturo. Sin embargo, el pensamiento de Deña, Sofía y la imagen de María graduándose la hicieron retroceder. Se negaba a ser la raíz vieja. Tenía el conocimiento íntimo de la burocracia corporativa, el secreto de los números. La semilla de la reconstrucción estaba en su mente, esperando el momento justo para germinar. La cúspide de la vulnerabilidad llegó cuando Deña, Sofía, percibiendo la tristeza en los ojos de su hija, a pesar de la máscara, le tomó la mano y dijo: «Hija, no importa dónde trabajes, tu valor está en tu corazón y en tu honestidad». Las palabras simples de su madre fueron un shock. Elena se dio cuenta de que, al intentar protegerla, se estaba desvalorizando a sí misma. La traición de Arturo no podía dictar su valor. El dolor y la soledad dieron paso a un propósito renovado. Había tocado fondo, y ahora, con la fuerza bruta de quien no tiene nada más que perder, solo le quedaba el ascenso. El engranaje invisible estaba a punto de reconstruirse, y esta vez, ella
ella sería la dueña de la máquina. El primer acto de resistencia fue la compra del portátil. No un ordenador nuevo y reluciente, sino un modelo usado, con marcas de batalla y un teclado algo pegajoso, que compró con lo que le quedaba de su indemnización. La máquina era fea, pero era suya. Elena se sentó a la mesa de la sala, el olor a polvo y electrónicos antiguos llenando el aire, y dio inicio a lo que sería su reconstrucción espartana. La pantalla encendida, reflejando la luz tenue de su lámpara, era la única ventana al mundo corporativo que ahora veía como una enemiga a superar. Usó su conocimiento íntimo de Luminar, no para la venganza inmediata, sino para identificar una falla crítica en el mercado, la ausencia de consultoría financiera ética y transparente para las pymes, pequeñas y medianas empresas, que eran constantemente explotadas por grandes consultoras frías. El nombre que eligió, Nueva Visión, era una ironía directa y poderosa a la crítica burlona de Arturo, y un lema para su nuevo camino. El proceso de aprendizaje fue brutalmente rápido. Elena, la reina de los números internos, tuvo que transformarse en la vendedora, la marquetera y la contadora de sí misma. Leía libros sobre ventas y marketing digital hasta altas horas, con el sonido del tráfico nocturno como banda sonora. El esfuerzo era físico, con la espalda dolorida y los ojos secos, pero la necesidad era un látigo implacable. No tenía capital para alquilar una oficina, así que su mesa del comedor se convirtió en la sede de Nueva Visión. El olor a papel y café frío se mezclaba con el olor a hospitalidad de la casa, un recordatorio constante de por quién estaba luchando. Comenzó ofreciendo servicios a precio de coste para amigos y vecinos, buscando reputación donde antes buscaba salario. La ética inquebrantable que Arturo despreciaba se convirtió en su diferencial competitivo. Su trabajo inicial estaba marcado por un enfoque obsesivo y una disciplina férrea. Las pymes temían a las consultoras, pero confiaban en Elena, la mujer que decía la verdad y simplificaba la burocracia. Pasaba horas analizando hojas de cálculo, sintiendo la textura áspera de los extractos bancarios, buscando cada céntimo de ahorro para sus clientes. El sonido de su clic en el teclado era el ritmo constante de su resistencia. María, su sobrina, a veces venía a estudiar a su lado, y Elena le enseñaba la importancia de cada dígito, del valor del trabajo honesto. La resiliencia de Elena era como un músculo que se fortalecía con cada pequeña conquista. Cada pyme, salvada de un error contable, era una pequeña victoria moral contra la gran corporación vacía que la había rechazado. Uno de los primeros clientes, el señor José, dueño de una panadería, simbolizó el giro en la mentalidad de Elena. Estaba a punto de cerrar debido a un error fiscal grotesco aconsejado por una gran firma. Elena, con su paciencia e inteligencia práctica, desentrañó el enredo, salvando el negocio. Cuando el señor José, con lágrimas en los ojos, le estrechó la mano y le pagó con un cheque modesto y una caja de panes calientes, el olor a levadura y azúcar se convirtió en el olor del éxito genuino. Se dio cuenta de que el verdadero valor no estaba en los números inflados de Luminar, sino en la confianza humana y el impacto real. Este reconocimiento era el bálsamo para las heridas de su dignidad. La fe de Elena no era religiosa, sino una fe obstinada en su capacidad de trabajo y en sus principios. Rechazó la autocompasión y transformó la humillación en energía. Lucía, la señora de la limpieza de Luminar, se convirtió en una cliente importante, pidiéndole ayuda para organizar la cooperativa de limpieza que estaba montando. Este acto, ayudar a quien la trató con respeto, era una reparación moral para Elena. El clima de su nueva vida era de trabajo incesante, pero de libertad. Podía ver el amanecer por la ventana y no tenía que preocuparse por la sonrisa falsa de los ejecutivos. La sensación de tener el control de su propio destino
era el lujo más caro que el dinero podía comprar. El crecimiento de Nueva Visión era lento, pero orgánico. Las pymes hablaban entre ellas, elogiando la transparencia y la dedicación de Elena. El sonido del teléfono sonando, antes una fuente de ansiedad por ser una cuenta a pagar, se convirtió en el sonido de nuevas oportunidades. Trabajaba hasta que el olor a papel se mezclaba con el aire fresco de la mañana, durmiendo solo lo suficiente para recargar las baterías. La textura áspera de la silla de plástico del comedor era el trono de su nueva empresa. Estaba construyendo su imperio, ladrillo a ladrillo, con la fundación sólida de su ética inquebrantable. La disciplina era el puente entre la caída y el ascenso. Un pequeño diálogo interno movía a Elena. Arturo dijo que no tenía visión. Yo voy a crear la visión que él nunca tendrá. Usaba el profundo conocimiento de los esqueletos en el armario de Luminar, los fallos en la gestión de riesgos, las deudas mal disimuladas como un mapa de batalla. Sabía exactamente dónde fallaban las grandes empresas y construyó Nueva Visión como lo opuesto, ágil, humana y sobre todo intelectualmente honesta. Empezó a contratar a tiempo parcial, priorizando a mujeres maduras y competentes que, como ella, habían sido descartadas por el mercado por prejuicios de edad o género. Era su propia forma de justicia social corporativa. El elemento práctico que simbolizaba la transformación era la lista de cosas por hacer en su agenda. Antes era una lista de tareas de Luminar, ahora era una lista de logros de Nueva Visión. Cada elemento tachado con bolígrafo negro era una dosis de satisfacción moral. Empezó a invertir en su propio marketing personal, superando su aversión a aparecer en público. Las fotos para el website mostraban a una mujer seria, pero con una mirada firme y acogedora, un contraste a propósito con la frialdad de las grandes consultoras. Se estaba convirtiendo en una autoridad de nicho, la especialista en sanar heridas financieras de las pymes. El trato humano era el pilar de su filosofía de trabajo, un antídoto directo a la frialdad corporativa de Arturo. Elena no solo hacía la contabilidad, enseñaba a sus clientes a entender sus propios números. Sentía el esfuerzo en cada llamada, en cada explicación, pero la gratitud a cambio era la mejor moneda. Recordaba el sonido de la risa burlona de Arturo, y eso la impulsaba a ser mejor, no más rica. Su prosperidad era la consecuencia natural de su virtud, y no el objetivo final. Cada mañana, al despertar, sentía el peso del trabajo, pero la ligereza de la dignidad recuperada. La textura de su nueva tarjeta de presentación era simple, sin brillo, pero con el peso de la credibilidad. El papel mate, la fuente clara, la ausencia de logotipos llamativos. Nueva Visión, estrategia y transparencia, se leía. Recordaba la tarjeta de Arturo, laminada y exagerada, y sonreía ante su propia discreción poderosa. Su madre, doña Sofía, percibiendo la mejoría de su hija, a pesar de seguir creyendo la historia de la consultoría externa, sonreía más y, con la salud estabilizada, le preparaba un té de manzanilla todas las noches. El olor suave de la manzanilla era la recompensa silenciosa por el trabajo arduo y la resistencia obstinada. Los 5 años que siguieron fueron un maratón de disciplina espartana. Elena transformó la indemnización en semillas y el conocimiento íntimo de la burocracia en arado. No solo se convirtió en consultora, sino en una inversora astuta en sus propios clientes de éxito. Su pequeño portátil, ahora lleno de pegatinas y memoria expandida, era el centro neurálgico de un imperio en miniatura. Había superado el miedo, la soledad y el prejuicio. La transformación era completa. El engranaje invisible se había convertido en el ingeniero jefe de su propio destino, lista para encarar la próxima fase de su viaje, donde el pasado y el futuro colisionarían. El ascenso se estaba gestando, no como suerte, sino como el cálculo frío y preciso de una mente que había sido despreciada. Luminar, mientras tanto, navegaba en una ola de mala gestión y arrogancia. Las noticias del mercado le
leídas por Elena en su portátil usado, señalaban el deterioro de la empresa de Arturo. Sabía que la hora del giro estaba cerca. El destino, o más bien la matemática financiera, estaba preparando un encuentro que sería el ajuste de cuentas más justo y devastador que Arturo Méndez jamás experimentaría. La tesis, lección de que la base sostenible se construye con ética, estaba a punto de ser enseñada en el más alto nivel corporativo. El punto de giro no llegó en un día soleado o con fanfarrias, sino disfrazado en la frialdad de un informe financiero que Elena leía 5 años después de su despido. Nueva Visión ya no era una oficina de cocina, era una consultoría respetada, con un personal pequeño pero eficiente y una cartera de clientes envidiable. El momento exacto de ignición llegó cuando recibió la solicitud de un gran fondo de inversión internacional, el Global Trust, que buscaba una due diligence para una adquisición de tamaño medio. Elena notó el nombre del objetivo y la sangre se congeló en sus venas antes de hervir en determinación. Era Luminar Business, la empresa de Arturo, sumida en deudas y mala gestión, la consecuencia exacta de la falta de visión estratégica que él le había achacado. La ironía era un golpe maestro del destino, y Elena sintió que aquel era el momento en que la matemática del universo comenzaba a equilibrarse, y ella sería la mano invisible de la justicia. Luminar, dirigida por la arrogancia y la red de contactos vacía de Arturo, se había estancado. Su gestión, basada en apariencias y recortes de costes esenciales, como el engranaje confiable que Elena era, había corroído los cimientos de la empresa. Elena, con su conocimiento íntimo de los esqueletos en el armario, las ineficiencias operativas que ella había documentado secretamente en sus informes desechados, estaba en una posición de poder inigualable. Se dedicó al análisis de Luminar con la precisión de un cirujano. El olor a papel viejo de sus antiguos archivos que había guardado por obstinación volvió a aparecer, pero ahora era el olor de la oportunidad. No solo estaba asesorando, estaba preparando el plan de batalla para su regreso triunfal, utilizando la propia miopía de Arturo como arma. El instante en que el destino cambió fue durante la reunión de presentación con el Global Trust. Mientras los otros consultores presentaban números fríos y superficiales, Elena, con una calma aterradora, desveló la estructura podrida de Luminar, exponiendo cada mala decisión de Arturo, cada recorte estratégico que resultó ser un suicidio, cada fallo de planificación que la arrogancia había escondido. No solo habló de números, sino de cultura corporativa y de la pérdida de talento causada por el desprecio. Sus ojos, antes cansados, brillaban con la luz de quien posee la verdad. El principal inversor, un señor pragmático, la miró y dijo sin rodeos: «Usted conoce esta empresa por dentro. ¿Qué haría si fuera la dueña?». La pregunta fue el clímax silencioso de 5 años de lucha. Elena respiró hondo, sintiendo el peso de la respuesta. «No solo aconsejaría la compra, yo la lideraría e invertiría mi propio capital». El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el tintineo de los vasos de agua. Ella, con la fortuna modesta, pero solidificada por su consultoría de éxito y sus inversiones astutas en pymes, propuso apalancar una parte sustancial de su patrimonio para la adquisición. Esta decisión específica, poner su piel en riesgo, demostró al fondo de inversión que su confianza en el fracaso de Arturo era absoluta. Era un acto de valentía que trascendía la consultoría. Era una declaración de guerra personal y profesional. El ritmo de la narrativa creció exponencialmente a partir de ahí. Las semanas siguientes fueron de negociaciones secretas, reuniones nocturnas y la revisión de contratos que parecían interminables. Elena estaba sentada en la mesa de negociaciones tratando a los abogados del Global Trust como si fueran sus propios clientes pymes, con transparencia, claridad
y autoridad. Recordaba la sensación de ser descartada, y esa memoria la mantenía con la frialdad táctica necesaria. El sonido de los teléfonos y la urgencia de los correos electrónicos eran un símbolo de su nuevo poder. Ya no era la gerente junior que esperaba en la antesala. Era la estrategia jefa que definía los términos. El giro emocional ocurrió cuando el principal abogado del Global Trust, un hombre conocido por su frialdad, sonrió y dijo: «Señora Cardoso, parece que conoce cada error de su exjefe. No es una coincidencia, es justicia poética». Elena respondió con una sonrisa contenida, la primera sonrisa genuina que involucraba a Luminar. Su voluntad de justicia ya no era solo personal, era una misión de demostrar que la ética vence a la arrogancia. El descubrimiento no fue un tesoro escondido, sino la prueba de que la incompetencia de Arturo era tan vasta que la ruina de Luminar era inevitable. Ella solo estaba allí para asegurarse de que la caída fuera rápida y total. La fase final de la negociación fue un crescendo de intensidad. Luminar, desesperada, intentaba posponer lo inevitable, mientras Arturo, en reuniones públicas, todavía hablaba sobre la visión estratégica de la empresa, ignorando los rumores de venta. Elena, al otro lado del mostrador, observaba el espectáculo de la decadencia con una calma casi clínica. La decisión específica de comprar el volumen mayoritario de acciones fue el golpe de gracia. El contrato firmado, con su bolígrafo simple, no celebrado con champán, sino con una taza de café fuerte, selló el destino. Elena, como principal inversora y consejera del Global Trust, era ahora una de las dueñas del juego. La mañana en que la adquisición fue anunciada internamente, Elena se permitió un momento de reflexión. Miró el portátil usado, su primer compañero de batalla, y sonrió. El momento catalizador había llegado a su cúspide. La promesa de revancha, hecha en silencio aquel viernes lluvioso, estaba a punto de cumplirse. La humillación de ser llamada raíz vieja y la carcajada sarcástica de Arturo se convirtieron en el precio de su nuevo asiento en la sala de reuniones. El ascenso estaba completo. Ahora solo faltaba el desenlace, el reencuentro que reescribiría la historia. El acto de valentía no fue solo financiero, sino moral. Elena no buscaba solo el dinero, sino la dignidad. Sabía que el enfrentamiento final sería el más difícil, no por miedo a Arturo, sino por la necesidad de mantener la paz de la prosperidad recién adquirida, sin rebajarse al nivel de su verdugo. Se preparó no con un traje nuevo, sino con la misma postura erguida de 5 años atrás, ahora revestida con la autoridad incuestionable del éxito genuino. El encuentro en Luminar sería la prueba final de que la visión estratégica venía de la ética y la base, y no de la cima arrogante de una pirámide vacía. La aplicación del aprendizaje de Elena no se limitó a los números, era sobre arquitectura de poder. Con la adquisición mayoritaria concluida, no se apresuró a tomar el centro del escenario. Su ascenso fue metódico y quirúrgico, una prueba de que la inteligencia práctica que Arturo despreciaba era, en realidad, su mayor arma. El primer paso fue convocar reuniones estratégicas con los antiguos compañeros de trabajo, aquellos que habían sido leales pero silenciados. Elena se sentó en la sala de reuniones de Luminar, no en su antigua posición subalterna, sino como la nueva propietaria, y el contraste era abrumador. Su éxito era tangible, no estaba en un traje de diseñador, sino en la calma inquebrantable y la autoridad de quien había construido algo sólido a partir de la nada. La prueba concreta del éxito era visible en la rapidez con que empezó a revertir la marea de mala gestión de Luminar. Elena instituyó políticas de transparencia y ética que eran el pilar de nueva visión. Eliminó la burocracia inútil y el exceso de capas de gestión, exactamente los fallos que había mapeado en sus años como gerente junior.
Sus antiguos colegas veían en ella no solo una jefa, sino una salvadora que entendía la rutina del día a día. El olor a papel y café en la oficina ya no era el olor a explotación, sino el olor a renovación. Su prosperidad era la recompensa por no haber vendido su alma por atajos corporativos. La mejora de vida de Elena era discreta pero profunda. Compró un apartamento, no un palacio, sino un lugar seguro y soleado para Deña. Sofía, que pudo finalmente mudarse a un ambiente libre de humedad y con fácil acceso a tratamientos. La sonrisa de Deña. Sofía, ahora más frecuente y relajada, era el símbolo más precioso de su victoria. Matriculó a María en una de las mejores universidades, garantizando el futuro de su sobrina con la seguridad financiera que Luminar había intentado robar. Esta base familiar sólida era su verdadero castillo, la prueba de que su viaje de superación había valido cada noche sin dormir y cada humillación sufrida. Su trabajo no era solo restaurar Luminar, sino restaurar la dignidad de quienes trabajaban allí. Elena ascendió a Sebastián, el portero que siempre le dio un asentimiento solidario, a jefe de seguridad, reconociendo su lealtad y seriedad. Lucía, la señora de la limpieza, vio cómo su cooperativa recibía un contrato lucrativo y justo con la nueva gestión. Estos actos de reconocimiento eran la aplicación práctica de su transformación moral. Se negaba a replicar el ciclo de desprecio que había sufrido. El ambiente corporativo, antes tóxico y frío, comenzó a exhalar un clima de respeto mutuo y meritocracia, un homenaje silencioso a la ética inquebrantable de Elena. El ascenso de Elena fue notado por el mercado. Ya no era solo la mujer de los números, era la CEO visionaria que había rescatado a 1900 Luminar del precipicio de la arrogancia. Su nombre comenzó a circular en las revistas de negocios, pero Elena mantenía su postura seria y contenida. Usaba el poder de la escucha activa, algo que Arturo jamás había hecho, consultando a los gerentes de base y transformando sus sugerencias en acciones concretas. Este enfoque opuesto a la verticalidad dictatorial del antiguo CEO era la clave para la rápida recuperación de la empresa, demostrando que la verdadera visión estratégica reside en valorar todos los engranajes, no solo el barniz. El refuerzo de la transformación emocional era evidente en su sonrisa. Raramente exhibido en la Luminar de Arturo, ahora era frecuente, una sonrisa de paz, de la prosperidad, libre de la carga de la supervivencia y la humillación. Elena no necesitaba demostrar su valor con bienes materiales, pero el hecho de poder conducir su propio coche, decente y confiable, hasta el estacionamiento de Luminar, el mismo que Arturo había desdeñado, era una pequeña venganza contra el prejuicio. Había conquistado el perdón a sí misma por haberse permitido ser humillada, transformando la vergüenza en fuerza de propósito. Uno de los momentos más gratificantes fue la primera reunión pública con los empleados, donde Elena fue presentada formalmente como la nueva CEO y principal accionista. No dio un discurso de exaltación, sino de agradecimiento y reconocimiento. El auditorio, antes un lugar de tensión, aplaudió de pie. Junto a Elena estaba Lucía, la señora de Neves, la limpieza, y Sebastián, el jefe de seguridad, como símbolos vivos de su nueva filosofía. Este gesto, rompiendo la jerarquía social con dignidad, solidificó su imagen como una líder que valoraba el mérito y el respeto humano por encima de cualquier título o traje caro. Una diferencia abismal en relación con la gestión egocéntrica de Arturo. La transformación moral era completa. Elena pudo haberse convertido en una jefa cruel y vengativa, reflejando el comportamiento de Arturo, pero eligió el camino opuesto, la justicia a través de la ética. Invirtió en programas de formación y desarrollo para los empleados, algo impensable en la gestión anterior, que veía al colaborador como un coste a recortar. Su oficina, la antigua oficina de Arturo,
fue redecorada para ser más funcional y menos opulenta, cambiando el olor a puro caro por el olor a trabajo honesto y café fresco. La prosperidad de Luminar, bajo su dirección, se convirtió en la prueba incontestable de que el éxito genuino es la consecuencia de una gestión humanizada. El reconocimiento externo se tradujo en nuevos contratos y alianzas, clientes que valoraban la nueva imagen de transparencia y confianza de Luminar. La prensa especializada elogiaba el milagroso giro de la empresa sin saber que la base de ese milagro era la lealtad y la competencia de una gerente junior despreciada. Elena, que antes era invisible, ahora era citada como un ejemplo de liderazgo femenino y ético en los negocios. Su victoria era un faro para todos aquellos que trabajaban en la base de la pirámide corporativa, un mensaje poderoso de que el valor real no puede ser descartado por capricho. El ascenso estaba en el punto de saturación, preparando el escenario para el desenlace y la justicia emocional. Elena estaba sentada en su nueva mesa, mirando el horizonte de la ciudad, la misma ciudad que la había presenciado ser humillada bajo la lluvia. Se sentía en paz, pero el ciclo de la justicia aún no estaba cerrado. Faltaba la última pieza en el tablero, el enfrentamiento silencioso con el hombre que había encendido el fuego de su resiliencia, Arturo Méndez. No lo quería destruido, solo consciente del error, un ajuste de cuentas que sería más sobre dignidad que sobre dinero. Elena sabía que el momento de justicia sería el más difícil de todos, pues le exigiría mantener la compostura y la frialdad educada que Arturo nunca tuvo. Necesitaba demostrar que la ética no era solo la base del éxito, sino la forma más elevada de venganza. Su mente estaba clara. No buscaría la humillación, sino el reconocimiento tácito del fracaso de Arturo, confrontándolo con la realidad innegable de que la raíz vieja que él había cortado era en realidad la semilla de un nuevo bosque más fuerte y resiliente. La conquista final no fue la compra de la empresa, sino la paz interior que llevaba consigo. Elena había transformado el dolor en poder, la vergüenza en propósito. Estaba lista para cerrar el libro de ese capítulo y comenzar el siguiente, donde su historia de superación inspiraría a otros. La dignidad era su nuevo traje de diseñador y la ética su principal activo financiero. El escenario estaba montado para el encuentro final, donde la CEO de Luminar enfrentaría su pasado. La convocatoria para la reunión de emergencia con Arturo Méndez fue el acto final de un drama cuidadosamente orquestado. Él, ahora accionista minoritario y con la reputación hecha jirones debido a los fallos de gestión expuestos, entró en la misma sala de reuniones donde años atrás había humillado a Elena. Su traje todavía era caro, pero su postura era abatida, la sonrisa arrogante reemplazada por una expresión de pavor y confusión. Esperaba ser confrontado por el fondo de inversión, no por su exgerente junior, a quien apenas recordaba. Al entrar, Arturo se detuvo abruptamente. En la cabecera de la gran mesa de caoba, en la misma silla de cuero que él antes ocupaba con vanidad, estaba Elena Cardoso. Elena estaba sentada, serena, vistiendo un blazer simple y elegante, pero con la autoridad incuestionable de quien ostenta el poder. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el sonido de su respiración tranquila. No necesitó decir una palabra para que Arturo entendiera la consecuencia natural de sus actos. Su mirada, antes llena de desprecio, se transformó en silencio humillado y un reconocimiento mudo de su error. La justicia emocional no requería gritos ni acusaciones, solo la realidad innegable de aquella escena. Tomó la antigua llave de su antigua oficina de CEO, que ahora le pertenecía, y la depositó suavemente sobre la mesa, un símbolo cruel del cambio de papeles. El reencuentro no duró más de 5 minutos. Elena, con la frialdad educada que Arturo nunca tuvo, expuso la situación. La adquisición estaba finalizada, la reestructuración era inmediata y sus servicios ya no eran necesarios.
Arturo, comenzó, su voz baja pero firme, Luminar necesita visión estratégica basada en ética y competencia, no en arrogancia. Usted no posee ninguna de las tres. Esta frase, la ironía final con la que él la había despedido, le afectó más que cualquier pérdida financiera. Intentó argumentar, pero sus palabras eran vacías, y se rindió a la humillación al ver en los ojos de Elena la verdad de su fracaso. El desenlace de justicia fue sellado. Elena garantizó que los antiguos colegas, las personas de base que Arturo despreciaba, mantuvieran sus empleos y fueran valorados, reafirmando su transformación moral. No buscó la venganza personal de exponerlo al ridículo, sino la dignidad del éxito. Al ver a Arturo salir de la sala, cabizbajo, cargando la misma caja de cartón vacía que él le había extendido, Elena sintió una paz profunda. No era la satisfacción del odio, sino la satisfacción moral de quien demostró que el trabajo honesto y la integridad son la fuerza más poderosa contra la vanidad y el desprecio corporativo. El protagonista alcanza la paz no en la adquisición, sino en el reconocimiento de que su lucha restauró algo más grande que un empleo, la dignidad. Miró por la ventana de su nueva oficina, hacia la ciudad que ahora parecía un tablero donde ella era la reina, y no el peón. Elena había ganado el juego no por ser más cruel, sino por ser más competente y más humana. La lección era clara. La verdadera prosperidad florece donde hay respeto y ética. Luminar, bajo su dirección, prosperaría como un monumento a la superación de una mujer que se negó a ser definida por la opinión de un hombre pequeño. El sol, que atravesaba el cristal de la oficina, iluminaba la mesa, y Elena sonrió, una sonrisa de victoria tranquila y resuelta. Tomó el teléfono y llamó a Deña, Sofía, su madre, y a María, su sobrina, prometiéndoles que el futuro sería seguro y brillante. El ciclo estaba completo, la factura del desprecio había sido pagada. La frase fuerte y simbólica que resumió la lección de la historia y que Elena se susurró a sí misma era la esencia de su viaje. La verdadera visión estratégica no es sobre lo que se ve desde arriba, sino sobre lo que se construye desde abajo, con ética y trabajo duro.